Hermanos, continuamos con el tema de la doctrina de Cristo. Una de las doctrinas, como decíamos, más importantes, porque si somos cristianos, ante una sociedad completamente secularizada, que ha ido incluso cualquierizando el término cristiano, no es menos cierto y menos importante el hecho de que nosotros podamos también aprender por qué nos llamamos cristianos y lo que Cristo representó en nuestras vidas, lo que representó, lo que representa y lo que representará, y lo que continuamente significa en nuestro caminar de fe. En la doctrina de Cristo iniciamos respondiendo a la pregunta: ¿quién es Jesucristo? Y también, ¿qué vino a ser Jesucristo? Porque el cristianismo trata de responder esas preguntas: ¿quién es y qué vino a ser? Cuando hablábamos de quién es, esa pregunta, decíamos, es Dios en dos naturalezas, completamente Dios, completamente hombre. Las implicaciones de eso también lo vimos cuando decíamos que eso tiene implicaciones para ser nuestro representante, para ser también nuestro ejemplo, y cómo su expiación pues es la obra más importante de fe en nosotros. Su resurrección es también la manifestación de la aprobación de Dios al sacrificio que él hizo. Y la semana pasada iniciamos la jornada de ver qué él vino a hacer. Y una de las cosas que dijimos la semana pasada, refiriéndonos a los oficios de Cristo, es que él vino también como profeta. Y decíamos que el profeta es el mensajero de Dios, comunica el mensaje de Dios. Pero también él vino como sacerdote, y es lo que vamos a cubrir en el día de hoy, y también vino como rey. Sus tres oficios, sin duda alguna, se remontan a todo el Antiguo Testamento, y como el Antiguo Testamento, Dios, en su soberana voluntad y en su plan diseñado perfecto para revelarse al hombre, se valió, si se puede decir, de estos oficios. Profeta era la voz de Dios. Estamos incluso enseñando acerca del profeta Ageo. Hoy vamos a ver la segunda palabra profética que Dios le trajo al pueblo de Israel para la reconstrucción del segundo templo. Bueno, pues Dios levantaba profetas y ese profeta traía y comunicaba el mensaje de Dios. Luego, con el templo establecido, Dios necesitaba un intermediario, un sacerdote o sumo sacerdote, quien en representación del pueblo entraba en la presencia misma de Dios, ofrecía expiación por sí mismo y luego expiación por el pueblo una vez al año. Y vemos también el oficio de rey, como ese rey pues representa en la antigüedad el gobierno de Dios puesto por Dios en la tierra, que iba a establecer la voluntad de Dios en medio de su pueblo. Bueno, nosotros vemos como estos tres oficios, en el plan de Dios, Dios fue mostrando estos oficios como sombra de lo que Cristo iba a hacer. Recuerde, ¿quién es Cristo? Lo vimos en semanas anteriores. ¿Qué él vino a hacer? También lo vemos en estos tres oficios. Y como hablábamos la semana pasada, y decíamos que el profeta comunica el mensaje de Dios, el sacerdote ofrecía los sacrificios a Dios en nombre del pueblo, perdón, y el rey gobernaba al pueblo como representante de Dios. Entonces, como profeta dijimos, el profeta da a conocer el mensaje de Dios y él mismo es el mensaje de Dios en el caso de Jesús. Como sacerdote ofrece un sacrificio a nuestro favor. En el caso de Jesús, él mismo es el sacrificio. Como rey, él gobierna sobre la iglesia y también sobre el universo. Entonces, Cristo cumple estos tres oficios y es algo que nosotros tenemos que ver, que tenemos que aprender. Ahora vamos a continuar, ya que vimos el oficio de profeta, con el oficio de sacerdote. ¿Ok? Yo sé que cuando nosotros pensamos en sacerdote, puede venir a nosotros la imagen del templo. Y claro, Dios establece sacerdotes para el templo, también establece levitas, quienes ministraban y servían al templo. Ahora, como dije, el profeta hablaba a los hombres, gracias al ministerio del agua, la hermana Fátima. El profeta hablaba a los hombres de Dios
el sacerdote habla de los hombres a Dios. ¿Ok? El sacerdote se presentaba en representación del pueblo delante de Dios. Y como dije, en el Antiguo Testamento, quien nombraba a los sacerdotes era Dios mismo para ofrecer sus sacrificios y también sus oraciones y sus alabanzas en nombre del pueblo. Y si usted ve un poco de esto en el Antiguo Testamento, probablemente no le hace una imagen directa a Jesús hasta que usted entiende lo que Jesús hizo. Pero el hecho de que el sacerdote, el sumo sacerdote, se presentaba en nombre del pueblo era una gran tarea, era una gran responsabilidad, porque él iba a presentar sacrificios de parte del pueblo delante de Dios. Además, el sacerdote, como yo dije, ofrecía estos sacrificios en nombre del pueblo, pero antes el sumo sacerdote tenía que hacer sacrificios por su propio pecado. Y en ese sentido nosotros no vemos que Jesús expió sacrificios por sus propios pecados, porque en el plan redentor de Dios, Jesús tenía que ser un representante sin pecado, un cordero sin mancha. Lo interesante acerca de Jesús es que Jesús no solamente es el representante que iba a ofrecer sacrificio, sino que Jesús también es el sacrificio. Jesús es también el cordero y él juega esta doble realidad que no podía vivir o no podía ofrecer ningún otro sumo sacerdote. Un sumo sacerdote tenía así que buscar un sacrificio sin mancha, como dicen, inmolado, que no tuviera ningún tipo de defectos. Y aún ese sacrificio, ese cordero estaba apuntando a un sacrificio mayor, a un sacrificio, a una ofrenda mayor. Esto era una repetición anual. Por lo tanto, imagínese, usted viene delante del sacerdote, trae su propia ofrenda. El sacerdote, usted está en las fiestas haciendo su ofrenda, pero hay un día donde el sacerdote va a entrar a la presencia misma de Dios. Por eso Dios había pedido en Éxodo que Moisés levantara una tienda y pone a Aarón como el sumo sacerdote. Y Moisés levanta una tienda, pero esa tienda era una tienda, it's a tent. Imagínense una tienda ahí. Tenía algunas especificaciones, pero no es hasta Salomón que construye no un lugar así, tent, medio bien vulnerable, si se puede decir, sino que Salomón, bajo las instrucciones de Dios, construye este primer templo. Y me encanta que estemos viendo este tema a la luz de lo que estamos viendo con Ageo, porque hoy vamos a hablar justamente de cómo Dios una vez más anima al pueblo a seguir en la reconstrucción de su segundo templo. Y vamos a ver algunas cosas del templo. Pero me encanta cómo Dios hace esta imagen y el Antiguo Testamento sigue pintando imágenes de Cristo todo el tiempo. De Cristo. ¿Por qué? Porque el templo iba a representar este lugar donde la presencia de Dios iba a estar. Ahora bien, la presencia de Dios estaba donde estaba el arca y ahí no podía entrar todo el mundo. Ahí solamente podía entrar el sumo sacerdote. Ahora imagínese ese día, imagínese por un momento que estuviéramos viviendo bajo ese escenario. Imagínese que usted y yo solo pudiéramos ser perdonados de nuestros pecados una vez al año. Usted sabe lo que es un año completo siendo torturados por sus pecados y la culpa de sus pecados. Y más aún, sabiendo que cuando el sumo sacerdote entrara no tenía ningún tipo de garantía de que tus pecados fueran perdonados. Y era cuando el sumo sacerdote salía de la presencia de Dios que el pueblo celebraba. Imagínese eso por un momento. Imagínese si eso no es una tortura y algo de mucha ansiedad y angustia. Wow, ahí va el sumo sacerdote y todo el mundo orando fuera, que el sumo sacerdote expió sus pecados, lo hizo bien, el sumo sacerdote expió su pecado bien. Imagínense incluso la presión y la tensión misma sobre el sumo sacerdote. El sumo sacerdote también tenía que presentar sacrificio por sí mismo y era por fe que bueno, yo acabo de presentar sacrificio por mí mismo, es hora de entrar a la presencia de Dios. Yo me imagino que el sumo sacerdote temblaba cada año. No era una tarea fácil. Y el pueblo celebraba cuando él salía. Ahora, como les he venido diciendo, todo esto que vemos de Jesús en el Antiguo Testamento es Dios en su plan redentor de revelarse también a sí mismo, pintando imágenes de lo que Jesús iba a
hacer. El Nuevo Testamento entonces nos ayuda a entender todas estas imágenes y estos oficios del Antiguo Testamento. El Nuevo Testamento es que nos ayuda a entender que Jesús se convierte en nuestro sumo sacerdote y Jesús es ese sacrificio ofrecido por nuestro favor, es su sangre derramada para expiar nuestros pecados. Y este tema el autor de Hebreo lo desempaca muy bien. Él incluso de una manera muy clara y precisa nos ayuda y nos ilumina a ver un poco más el texto. Así que vamos a abrir las Biblias en el libro de Hebreo y vamos a ver cómo el autor de Hebreo, hablándole incluso a una audiencia muy conocedora de todos estos rituales y de todos estos oficios, el autor de Hebreo hace una excelente conexión. Vamos a Hebreo capítulo 10. En el 5, lo primero que vamos a ver en el 5 es que Jesús es presentado como un mejor sumo sacerdote. ¿Ok? En el 7, como Jesús también sigue siendo comparado con Melquisedec. Luego en el 9 vamos a ver cómo habla de ese lugar santísimo. Y el autor, esto es el libro de Hebreos. Y en el 10 entonces vamos a ver cómo a la hora él hace, el autor de Hebreos, luego de presentar todos los elementos, sumo sacerdote, el templo, ahora viene y lo conecta todo junto, que era el propósito del templo, el sumo sacerdote y los sacrificios. Dice, versículo 1, pues ya la ley solo tiene la sombra de los bienes futuros y no la forma misma de las cosas. Nunca puede, por los mismos sacrificios que ellos ofrecen continuamente año tras año, hacer perfectos a los que se acercan. Punto número 1. El autor de Hebreo está diciendo, estos sacrificios no pueden hacernos perfectos delante de Dios para entrar en la presencia de Dios o estar en una perfecta comunión con Dios. Versículo 2, de otra manera, no habrían cesado, una pregunta retórica, no habrían cesado de ofrecerse ya los adoradores una vez purificados, no tendrían ya más conciencia de pecado, pero en esos sacrificios hay un recordatorio de pecado año tras año. Porque es imposible que la sangre de toros y de machos cabríos quite los pecados, por lo cual al entrar Él, ¿quién es Él? Jesús. Al entrar Él en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no has querido, pero un cuerpo has preparado para mí, citando el Salmo creo que 40. En holocausto y sacrificios por el pecado no te has complacido. Entonces dije, he aquí, yo he venido, en el rollo del libro está escrito de mí, para hacer, oh Dios, tu voluntad. Y habiendo dicho arriba, sacrificios y ofrendas y holocaustos y sacrificios por el pecado no has querido, ni en ellos te has complacido, los cuales se ofrecen según la ley. Entonces dijo, he aquí, yo he venido para hacer tu voluntad. Él quita lo primero para establecer lo segundo. ¿A qué se está refiriendo? En el contexto, a los sacrificios y a esta manera de poder presentarse perfecto delante de Dios. Entonces, el tema que nosotros vemos en Hebreo lo desempaca muy bien. Usted quiere tener una clara idea de cómo lucían los sacrificios, el sacerdote, el sumo sacerdote en el Antiguo Testamento. La carta de Hebreo nos ayuda mucho. Ahora, el sacrificio que Jesús ofreció por los pecados no fue de sangre de animales, toros, machos, ya que era imposible que estos quitaran el pecado. En su lugar, Jesús se ofrece a sí mismo. Jesús se ofrece a sí mismo. Jesús se ofrece a sí mismo como el único sacrificio que el Padre iba a aceptar. Es por esto y por otras cosas más, pero de manera particular por esto, que es una necedad el hombre tratar de justificarse delante de Dios por sus propias obras. Es una necedad que el hombre por sus propios medios crea que va a poder satisfacer plenamente el estándar de Dios. Es una necedad poner otros elementos o añadir otros elementos a la fórmula que Dios ha establecido de que
la santidad y la perfección viene única y exclusivamente a través de Cristo y por la gracia que Dios nos ha concedido. Entonces, cuando yo veo, por ejemplo, un grupo de religiosos, cuando hablo religioso, lo digo en el término de esa ritualización continua, tratando de autojustificarse por la manera como lucen, o por lo que ven, o por lo que la ley impuesta sobre la gracia, sin duda alguna, denota una falta de entendimiento del Evangelio. Ahora bien, nosotros podemos ver los extremos, pero nosotros tenemos un legalista dentro de nosotros que continuamente nos quiere excluir de la presencia de Dios porque continuamente no estamos llenando nuestro propio estándar. Y al nosotros no poder llenar nuestro propio estándar creyendo que es el estándar de Dios, ese legalista internamente nos dice, no, es que tú no estás bien, es que tú fallaste, es que tú no llenas el estándar, ¿para qué tú lo vas a volver? ¿Para qué te vas a acercar a Dios? ¿Para qué vas a orar de nuevo? Bueno, yo creo que el entender esto nos va a dar mucha profundidad de lo que es la gracia de Dios. Ahora, cuando nosotros hablamos de que Jesús ofreció un sacrificio perfecto, tenemos que entenderlo a profundidad. Primero Rodrigo y después el hermano Del. Sí. La pregunta de dónde se basa la Iglesia Católica para decir que ellos perdonan pecado y todo lo demás. Sí, viene mucho de los textos de Mateo cuando Jesús dice, lo que aten en el cielo será atado en la tierra, si perdonan pecados, a quien ustedes le perdonen los pecados serán perdonados. En las instrucciones que Jesús le da abiertamente y directamente a los apóstoles. ¿Ok? Y cuando Jesús estaba diciendo esto, no le estaba diciendo a los apóstoles que ellos tenían la facultad de perdonar pecados. Lo vimos en Mateo, revísate uno de los sermones de Mateo, 18 por ahí. No que él tiene facultad, sino que es justamente el mensaje que ellos iban a proclamar, que era un reflejo de la voluntad de Dios en la tierra, que iba a ellos a traerlos al perdón de sus pecados. Pero como muchas cosas son prácticas humanas, porque si un sacerdote perdona los pecados, en cierto aspecto está invalidando a Jesús como intermediario y como el único capaz de perdonar pecados. De hecho, Marcos capítulo 2, me viene ahora a la mente. Cuando Jesús está bajando, cuando aquellos hombres de fe estaban bajando al paralítico, que rompen el techo y bajan al paralítico, la primera reacción de Jesús fue, tus pecados te son perdonados. La primera reacción de los fariseos, ¿quién es este si solo Dios puede perdonar pecados? La aseveración de los fariseos fue correcta, no fue incorrecta. El único problema es que ellos no entendían que Jesús era Dios, por lo tanto creían que Jesús estaba blasfemando. Y ya ustedes saben cómo termina la historia. Entonces, en la historia no sé cuándo lo implementan honestamente, pero sé que lo traen de esos textos de Mateo, donde Jesús está comisionando a los discípulos de manera particular para hacer una obra sobrenatural y particular. Del. Ujú. Ujú. Ujú.
Ujú, ujú, ujú. Claro, claro, completamente. Y para irme un poco más adentro en el contexto de Hebreos, recuerde, él está hablando de una audiencia hebrea, mayormente judía, que ha escuchado el mensaje de Cristo y a Cristo como el Mesías. ¿Ok? Es esta comunidad probablemente que todavía continúa arraigado a una serie de sacrificios, creyéndose que esos sacrificios son los que están contando para su relación con Dios. ¿Ok? Igual le pasó a los fariseos cuando Jesús vino. Cuando Jesús aparece, ellos seguían haciendo una serie de rituales y sacrificios que no tenían nada que ver, como tú dices, con la voluntad de Dios. Ahora, la voluntad de Dios era sacrificar a su hijo, sí, Isaías capítulo 53, versículo 10. Sí, y cuando él está en Getsemaní que dice, Dios mío, si es posible pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya, evidentemente. Ahora, ese sacrificio nos estaba proveyendo ahora un camino para que estos sacrificios humanos, que eran un símbolo, un recordatorio y una sombra de un mayor sacrificio, ya no reemplazaran al verdadero sacrificio que sí era la voluntad de Dios. Por lo tanto, ahora la voluntad de Dios para el hombre es que todo el hombre que ha existido crea en esta obra de sacrificio para poder recibir entonces el perdón de sus pecados. Cuando nosotros entonces, por ejemplo, el pueblo de Israel, todavía ellos tienen la esperanza de construir un tercer templo y de restaurar otra vez los sacrificios. Si estas palabras de Hebreos ellos la aceptaran, evidentemente le diría, y el Salmo creo que 40, que David habla de eso, le dice, no, 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 es que yo no quiero sacrificio. Es que no son sacrificios. Ustedes pueden restaurar el templo 3, 4 veces. Ya hay un solo sacrificio. Y esa fue mi voluntad. Entonces, muy buena aclaración, Del. Ok, Betsy, ¿tú levantaste la mano? Ok. Entonces, cuando nosotros vemos lo que Jesús hizo, debemos de recordar que es el sacrificio perfecto por nuestros pecados. Y como dice Hebreos capítulo 9, versículo 26. Oye, dejé Hebreos para irme al Salmo. Hebreos 9, capítulo 26, básicamente dicen lo mismo que hemos estado hablando. Léelo a Penélope. Ujú. Sacrificio de sí mismo. Ese pasaje es contundente. Se ha manifestado para destruir el pecado por el sacrificio de sí mismo. Por lo tanto, cuando nosotros pensamos, cantamos, leemos, recordamos el Evangelio, estamos recordando, por ejemplo, hoy que vamos a tomar la cena del Señor. Cuando usted esté tomando los elementos de la cena del Señor, recuerde esto. La cena del Señor es una imagen del sacrificio de Cristo. Su pan que es partido, su sangre representada en el vino. Usted está recordando esto también que dice Hebreos. Pero ahora, una sola vez en la consumación de los siglos, se ha manifestado, ¿quién? Jesús, para destruir el pecado por medio de sí mismo. Destruir el pecado. Ahora, ya yo no necesito esos sacrificios anuales. Yo no necesito otro sacrificio para acercarme a la presencia de Dios. Yo necesito un solo sacrificio. Y ese sacrificio de Cristo es el que cuenta. Y lo digo porque esto en términos prácticos diarios tiene mucho que aportarnos en nuestro andar de fe. Porque diariamente usted y yo estamos pecando y diariamente usted y yo nos estamos autoculpando. ¿Ok? Usted y yo estamos habitando más en recordar nuestras faltas diarias que en recordar las gracias
que hemos recibido. Usted y yo muchas veces habitamos más en los pecados pasados que en algún momento nos marcaron y que no hemos podido soltar la culpa de ese pecado, que recordar la gracia recibida. Ahora bien, esta gracia recibida del sacrificio de Cristo, yo tengo que verla en profundidad, altura y anchura. Yo no puedo verlo, oh, ya Cristo murió por mí y ahora voy a pecar. Porque esa es la manifestación de un corazón necio, de un corazón que no ha entendido. Tampoco yo puedo estar pecando deliberadamente y decir, sí, yo sé que el Señor me va a perdonar. Porque está hablando de que no hemos entendido entonces la profundidad, la altura ni la anchura del sacrificio de Cristo. Hermanos, Cristo tuvo que morir. ¿Usted cree que eso es poca cosa? O sea, Cristo tuvo que dejar su trono, descender, humillarse hasta lo sumo, asumir una vergüenza y un dolor cósmico para que usted y yo no seamos avergonzados delante del Padre. Cristo tuvo que morir. Vamos a ponerlo en perspectiva. Aquellos que tienen hijos, imagínense que usted tenga que sacrificar a su hijo para salvar el hijo de alguien que usted no conoce. Vamos a ponerlo más complicado. Imagínense que usted tiene que dar. ¿Quiénes aquí solamente tienen un hijo? Mariale y Sergio, y su único hijo. Y le dice, mira, Mariale, tienes que sacrificar a Pablito y dar a Pablito para salvarle la vida a un nieto de Maduro. O a Maduro mismo. Porque si tú salvas la vida de Maduro, Venezuela va a seguir corriendo. Bueno, el ejemplo es un poco pintoresco, pero fue peor que eso. Porque cuando Cristo muere en la cruz, el Hijo muere en la cruz, es por sus enemigos. Por los pecados que usted y yo hemos cometido y que ofendemos a Dios continuamente. Por lo tanto, el sacrificio de Cristo no tiene que llevarnos nosotros a cualquierizar la gracia de Cristo, sino a estar más consciente de esa gracia y nosotros agradecer diariamente y vivir como una ofrenda al Señor, mostrando y dando gloria a su nombre. Por lo tanto, una persona que ha entendido este sacrificio perfecto no anda deleitándose en el pecado, no anda tampoco justificando su pecado. Usted no conoce personas, todos hemos hecho un comentario como ese, yo soy así, Dios me hizo así. No, espérese. Cuando usted ve a una persona en la iglesia que se le acerca, dice, no, que yo soy así, que dice que es cristiano. Es bueno que recordemos que la Biblia dice en 2 Corintios capítulo 5, versículo 17, que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Y las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Por lo tanto, usted no puede vivir habitando en su pecado si usted está en Cristo, ¿me entiende? Entonces, todo esto para decirle que el sacrificio de Cristo tiene unas implicaciones en nuestro diario vivir, en nuestra propia relación con nuestro pecado o en nuestra propia deseo de justificarnos por nuestros propios méritos y matando ese legalista interno que existe en nosotros, que quiere creer que porque, por ejemplo, porque Juan Carlos y Penélope discutieron antes de venir, Juan Carlos dice, no voy para la iglesia. Juan Carlos, te lo pierdes tú. Tú te lo pierdes porque en ese momento, ¿qué más tú necesitas? No de la iglesia. Tú necesitas venir a escuchar y recordar estas cosas que son necesarias para que tú digas, ay, es que soy un pecador y por eso le hablé mal a Penélope. Perdóname, Penélope, yo soy el peor pecador que tú conoces. Y al revés, claro, y al revés. Sí, no, y al revés. Lo que pasa es que ella no está ahí. Y recuérdate lo que ella dice también. Recuérdate lo que ella dice también. Entonces, qué pena que no escuché este comentario, pero ustedes se lo hacen también. Blanca.
Yo creo que tú tienes que darle gracias a Dios. Si te arrepentiste, ok, porque no le vaya a pasar como le pasa a mis hijos, que piden perdón por todo y a los 10 minutos vuelven y lo hacen. Am, Son prontos a pedir perdón. No, no, no. Estamos hablando del pecado que realmente Dios te mostró y tú te arrepentiste, o Dios te mostró, tú te arrepentiste y tienes una lucha continua, porque tiene una tendencia natural hacia eso. Y tú dices, espérate, espérate, mi naturaleza me está llevando, pero gracias Señor, porque tú me sostienes más fuerte. Esos pecados de los cuales Dios te perdonó están clavados en la cruz, están olvidados y dice el Señor que no se vuelve a acordar de eso. Se lo echa al fondo del mar. Ahora bien, cuando el pecado y la culpa del pecado venga a tu vida, dale gracias al Señor por la cruz. Dile, Señor, gracias porque Cristo murió. No solo para perdonar mis pecados, sino también para llevarse la culpa de mi pecado. Porque en nuestra naturaleza caída, hermano, nosotros continuamente, dígame si no es así, todos tenemos una tendencia siempre de pensar lo peor, de lo peor siempre. Usted tiene un dolorcito de cabeza y dice, es un tumor que tengo, que metástasis con fase 5 de cáncer que tengo. Un dolorcito de cabeza, no, que tengo 3 días con una migraña, mire, que estoy muriéndome. Esto es, me van a abrir la cabeza y en el centro van a sacar un demonio. No, hermanos, nuestra tendencia natural por causa del pecado es pensar lo peor. Por eso Pablo dice en todo lo bueno, todo lo justo, todo lo amable, si hay virtud alguna en esto pensar. Entonces Moisés Gómez, cuando la culpa del pecado o mi pecado pasado trata de venir delante de mí, yo recuerdo ahora lo que aprendimos en el retiro, y fue Blanca que hizo ese comentario. El salmista decía en el Salmo 51, mi pecado está delante de mí, ahora delante de nosotros está la obra de Cristo. Por lo tanto, cuando yo vengo, yo digo, gracias Cristo por este pecado que tú perdonaste, que está clavado en la cruz, que tú redimiste, y ahora yo puedo disfrutar de la libertad de estar en tu presencia por los méritos de Cristo, a quien le doy toda la gloria y la honra. Hermanos, la expiación de Cristo y Cristo como sumo sacerdote es una obra no solamente que sucede un momento en la historia, es una obra que debe de estar presente en nuestra mente en todos los días de nuestra historia. Yo continuamente tengo que recordar, hermanos, Moisés Gómez, este soy yo, que si yo no estoy revolcándome en el pecado es porque la gracia de Dios me sostiene. Yo he hecho este ejercicio varias veces, pero probablemente si yo le dijera a usted, imagínese que usted tiene un día de indulgencia y Dios le da a usted la libertad de hacer lo que usted quiera por 24 horas. Y eso no va a contar, mire, eso va a ser un momento gratis en su historia. ¿Cuántos de nosotros la naturaleza caída nos invita mayormente a correr al libertinaje y hacer todas las locuras que se nos han pasado por la cabeza que no hacemos porque el Espíritu Santo de Dios no tiene la emergencia, el freno de emergencia puesto? Entonces, mientras vivamos en este mundo caído, tenemos que estar continuamente recordando que cuando Cristo es el sacrificio y el intercesor por nuestros sacrificios, nos está recordando la gloriosa obra que no solamente nos salva, sino que también nos sostiene. Y esto es en el día a día. Hermanos, yo no sé usted, pero yo necesito continuamente, y cuando peco veo, wow, pero la verdad que yo soy débil, pero gracias Cristo. Betsy. Penélope, te pedí un comentario que te iba a fascinar. Claro.
Sí, según segunda de Pedro. Sí. Y eso es bueno que tú lo digas porque nosotros a veces heredamos de la Iglesia Católica la idea que si el sacerdote no ora, nadie oró. Si el pastor no ora, nadie oró. Y lo vemos en el día a día. Hermanos, como bien dice Bexi, el cuerpo de Cristo ahora se convierte en ese brazo tangible de Dios para ministrar esas necesidades rutinarias y recordarnos muchas de estas verdades. Claro, el cuerpo de Cristo no va a poder perdonar tus pecados. El cuerpo de Cristo no va a poder santificarte como el Espíritu Santo santifica, pero va a estar ahí para recordarte esas verdades continuamente que necesitamos recordar para mantenernos en la dinámica. Muy buena aplicación con la iglesia local. Ahora, miren este versículo para seguir apuntando. ¿Qué pasó? Se fue. Miren este versículo para seguir apuntando a lo de Jesús como un sacrificio perfecto. En Hebreos capítulo 7, versículo 27. Mire qué belleza de versículo en el contexto de esta clase. Dice, porque conveníamos que tú, vamos al 7:23. Vamos del 23. Por eso Jesús ha venido a ser fiador de un mejor pacto. Recuérdese que el autor de Hebreo está poniendo a Jesús por encima de todo lo que los judíos creían que era lo mejor. Por encima de los ángeles, por encima de los sacerdotes, por encima del pacto, por encima de los sacrificios, por encima de las fiestas, por encima de todo. El autor de Hebreo, su tesis en este libro es mostrar por la misma escritura, el Antiguo Testamento, que Jesús es mejor, es mejor, es mejor. Y aquí dice en el 23, por eso Jesús ha venido a ser fiador de un mejor pacto. Los sacerdotes anteriores eran más numerosos porque la muerte les impedía continuar. Usted ve la limitación del sumo sacerdote, no podía vivir para siempre, pero el pueblo sí necesitaba perdón de sus pecados por siempre, algo que los sumos sacerdotes no iban a poder hacer. Pero él conserva su sacerdocio inmutable, es decir, que no cambia. Y aquí el autor tira como una de bengala, ¿cómo se llama? Una luz de bengala en el cielo para iluminar y recordarnos que Jesús también es inmutable, es Dios, no cambia. Pero Él conserva su sacerdocio inmutable, un atributo solo de Dios, puesto que permanece para siempre, por lo cual Él también es poderoso para salvar para siempre a los que por medio de Él se acercan a Dios. Todo esto lo está refiriéndose a Jesús. Lea con detenimiento, porque todo lo que el autor de Hebreo también está diciendo es que Jesús es Dios. Usted lo está viendo, mire. Inmutable en el versículo 24. Poderoso para salvar. Solo Dios salva, solo Dios es poderoso. Para siempre, por medio de Él se acercan a Dios. Se está refiriendo todo el tiempo a Cristo. Puesto que vive perpetuamente para interceder por ellos. Eternidad, otro atributo solamente de Dios. Porque convenía que tuviéramos tal sumo sacerdote, santo, inocente. Aquí otra vez, atributos de Dios, santo, solo Dios es santo, inocente, inmaculado, es decir, sin mancha, apartado. Y es bueno que usted tome esto, sobre todo lo de santo, inmaculado, porque solo Jesús ha sido la única persona que ha pisado el globo terráqueo que reúne estas condiciones. Ningún papa, ninguna virgen de ninguno de nuestros países recoge estos atributos. Y usted no lo va a encontrar en la Biblia. Santo, inmaculado, el único que es inmaculado es Cristo. Si nos enseñaron desde pequeño en un catecismo que la Virgen es inmaculada, eso apareció en el Vaticano I y Vaticano II fue reafirmado. Punto. ¿Ok? Después de 1600 años de la historia de la iglesia. Y dice, apartado de los pecadores y exaltado más allá de los cielos, que no necesita, como aquellos sumos sacerdotes, ofrecer sacrificio diariamente, primero por sus propios pecados y después por los pecados del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, cuando Él se ofreció a sí mismo. Versículo 28, bueno, 27 ahí.
cuando Él se ofreció a sí mismo. Entonces usted está viendo cómo el sacrificio de Cristo, y lo mismo dice Hebreos 9:12, 9:24, 28, 10:1, 2, 10, 10, 10, 12, 10, 14, 13, 12. Cómo Jesús es el sacrificio perfecto y el sumo sacerdote también perfecto. Entonces, ¿qué nosotros vemos? Que Jesús, cuando Él fue crucificado, Él cumple los dos roles. Él fue sumo sacerdote. Sí, se metió en un. Esos son el enemigo, hermano. Ore. No, mentira. No le podemos echar la culpa al enemigo por todo. ¿Verdad que no? Sí, la computadora quiso frizarse. Entonces, ella volverá. Entonces, ¿qué vemos en Cristo? Que en Él se cumplen ambas cosas. El sacrificio y el sacerdocio. Él, como sumo sacerdote, según la orden de Melquisedec, se ofrece, y también Él es el mismo cordero que fue inmolado, como Abraham intentó inmolar a su hijo, su único hijo, una imagen muy clara de lo que Cristo vino a hacer. Ahora Jesús es ese gran sumo sacerdote que ha atravesado los cielos. Vaya conmigo a Hebreos capítulo 4, versículo 4, versículo 14. Mire, uno de los pasajes más hermosos que nosotros podemos tener es este pasaje de Hebreos. Y yo tengo que confesarles, y creo que lo hablaba con algunas personas la semana pasada, pero tengo que confesarles, cada vez, esto es mi trato de Dios con la palabra y mi entendimiento, que usted ve que yo cuando estoy predicando me conmueve en ocasiones al punto de llorar, no es por otra cosa más que Dios en ese momento me está recordando algo a mí de su gracia. Me está recordando algo a mí que me humilla al punto que me sacude. Y uno de los textos que más a mí me golpea y necesito recordar es este texto de Hebreos capítulo 4, versículo del 12 al 14. Del 12 al 16, del 14 al 16. Dice: teniendo pues un gran sumo sacerdote que trascendió a los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra fe. Versículo 15. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas, sino uno que ha sido tentado en todo, como nosotros, pero sin pecado. Luego de que él dice eso, que presenta a Jesús como un sumo sacerdote y como uno que fue tentado en todo, pero sin pecado, ahora él hace una invitación. Y la hace dos veces en esta carta. La hace en el capítulo 4 y la hace en el capítulo 10. Y ahora en el capítulo 4, que es la primera vez que él lo menciona, él dice, por tanto, conecta todo lo anterior. Por tanto, ¿por qué tanto? Bueno, porque tenemos un sumo sacerdote que trascendió en los cielos, y la imagen del sumo sacerdote es este, que intercedió delante del Padre por nosotros, intercede. 15, versículo 15, que fue tentado en todo, pero fue santo, sin pecado. Por esas dos cosas, ese sacrificio, esa expiación, nosotros ahora podemos acercarnos con confianza al trono de la gracia. Podemos acercarnos con confianza al trono de la gracia para que recibamos misericordia y hallemos gracia para la ayuda oportuna. Hermanos, esto es poderoso y necesario. Acercarme con confianza. Yo no sé cómo es la relación suya con su padre, o no sé cómo es la relación suya con amigos, pero hay amigos y nuestros padres que nosotros entramos a la casa y vamos directo a la nevera y no tenemos ningún tipo de limitaciones. Si tenemos que quitarnos los zapatos y tirarnos en la cama y acostarnos, no hay problema, porque existe tal confianza que sabemos que ese tipo de cosas agradan a nuestros padres, sobre todo, o agradan a alguien. Entra con confianza. Bueno, esto es una confianza mayor. Es que yo puedo venir sin ningún tipo de reservas donde el Señor y saber que el Señor no está con una lista ya para recordarme todos los pecados que cometí esta semana,
sino que el Señor está con los brazos abiertos, porque todos los pecados que yo cometí en la semana fueron clavados en la cruz y la sangre de Cristo que derramó ahora me invita a la presencia que solamente el sumo sacerdote tenía potestad de entrar una vez al año cuando presentaba sacrificios. Pero que cuando Cristo muere en la cruz, uno de los eventos históricos es que el velo del templo que separaba el lugar santo del lugar santísimo fue rasgado como símbolo de que ahora todos tenemos acceso directo a Dios mismo continuamente, hermanos. Y usted sabe por qué esto es importante, porque esto me recuerda que la gracia de Dios no solamente es suficiente para salvarme, es suficiente es la gasolina que yo necesito diariamente. Cuando me dice hallemos gracia para la ayuda oportuna, hermanos, es que en todo momento de necesidad de mi vida, yo encuentro lo que necesito cuando corro a los brazos de mi Padre. Del, primero mi esposa que levantó la mano primero. Dígame, Betsy. Leer. ¿Tu imagen de qué? De Jesús, okay. A la hora del momento de mi pecado, porque él explica cómo, precisamente sobre la base de lo que tú estás diciendo, que ya yo no tengo, por ejemplo, si me voy a presentar a Dios en oración y yo he pecado, yo no tengo que imaginarme a Jesús como decepcionado, o dilatar ese momento porque me da pena, sino que él dice todo lo contrario, o sea, ese momento específico fue que Jesús vivió su vida y murió en tu lugar. O sea, como que el Señor Jesús, en realidad, Él está como diciéndote, vamos, para esto fue que yo morí por ti. Claro. Vamos, dale. Entra. Arrepiéntete, disfruta de mí, no te da pena. O sea, como que la diferencia es que yo siempre pensé como que era como una decepción acumulada que yo estaba haciéndole a Él. Porque yo no me comportaba de la manera que se supone. En realidad, Él está completamente pleno y perfecto. Y el Padre me ve como lo ve a Él. Entonces, cuando yo peco, yo puedo venir con confianza. Porque lo que Él quiere es que yo venga. De ahí lo de Hebreos capítulo 12, versículo 1, 2 y 3. ¿Qué dice Hebreos 12, capítulo 1, 2 y 3? Capítulo 12, versículo 1, 2 y 3. Dice: puesto tenemos delante de nosotros tan grande nube de testigos, refiriéndose a todo lo del capítulo 11. Dice: corramos con paciencia la carrera que tenemos. Dice: despojaos de todo peso y de todo pecado que os asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Dice: puesto los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe, porque por el gozo puesto delante de él, Él soportó el rechazo, la vergüenza, la aflicción. En otras palabras, lo que Betsy está diciendo, cuando el autor de Hebreos de Dios nos invita a su presencia diariamente, lo está haciendo sobre la base de que en su sacrificio, su muerte, en la obra en la cruz, su expiación y luego su resurrección, Él nos estaba dando una invitación, un ticket con todos los gastos pagos a su presencia. Hermanos, cuando nosotros tratamos de poner excusas para acercarnos a Dios, estamos tirando por el suelo su gracia. Y estamos viendo, quizás no tirándola por el suelo, pero estamos viendo de manera mínima la gracia de Dios. Frank estaba primero y después de él. Franklin. Manda a Jesús para hacerlo una sola vez en carne viva. Sí. Realmente yo no voy a poner más nadie que no voy a poner nunca. Pero hay una cuestión que se mete ahí, que nombra que es, dice, tú eres sacerdote según por el orden de Melquisedec. Y entonces de Melquisedec te leí por ahí que no recuerdo, que era un rey
como Abraham, como Moisés, que hablan bastante. Melquisedec se habla poco. Y entonces, ¿por qué no dicen en ese texto, por obra y gracia de Dios? Bueno, lo que pasa es que recuérdate, el autor está tratando de llegar a la mente de la audiencia, para que la mente de la audiencia conecte con lo que él está diciendo. La persona de Melquisedec en el Antiguo Testamento es presentada hasta cierto punto como un tipo de Cristo, ¿ok? Un tipo, una imagen. ¿Por qué? Porque Abraham, antes que existiera la ley, le ofrece sacrificios y ofrenda y se postra como si Melquisedec fuera Dios. Entonces, si esta figura ha estado presente en la mente de la audiencia judía, cuando el autor la cita, le está trayendo esta gran persona, que algunos entienden que es una teofanía, que es una manifestación de Dios en el Antiguo Testamento, y que ahora representa probablemente el más alto a los ojos humanos. Recuérdate, es como cuando tú le estás tratando de hablar a los niños en un lenguaje que ellos entiendan. El autor está tratando de usar el lenguaje que ellos entienden para poner en la mente de ellos la figura más alta que tenían de un sumo sacerdote, ¿ok? O de alguien, una imagen alta para que ellos entiendan. Pero no es porque era mejor o mayor, probablemente se está refiriendo a lo mismo en función de lo que representó en el Antiguo Testamento. ¿Ok? Pero muy buena tu pregunta. Yo pensaba que nadie le iba a hacer esa pregunta. Y yo, sí. Del. Muy buena pregunta. ¿Qué significa interceder? Interceder es hablar, actuar, representar a alguien o estar presente en lugar de alguien. En el caso bíblico, si pudiéramos verlo, él está continuamente, es la imagen que tenemos a través de la Escritura, haciendo esta obra que el sumo sacerdote hacía de hablar a nuestro favor, de representarnos delante de Dios. Y la Biblia lo pone de diferentes maneras. La Biblia lo pone como abogado, la Biblia lo pone también, pone al Espíritu Santo como intercesor, pero es algo que solamente Dios mismo puede hacer. Cuando yo intercedo por alguien en la vida práctica, tú puedes hablar con fulano, por favor, porque él a mí no me escucha. Yo intercedo por fulano. Estoy aquí para hablarte en nombre de fulano, porque fulano, el intercesor es un intermediario entre Dios y los hombres, que habla a favor del hombre, representa al hombre, pero en el caso de Cristo bajo sus propios méritos, no los méritos del hombre. Muy buena pregunta. Sí. Continuamente. Es muy buena pregunta. Le pregunté, ¿qué le dice Dios al Padre? Es una imagen lo que nosotros hacemos. Yo creo que esto, lo que nos debe ayudar a entender que esto funciona para todos los días de mi vida una vez que estoy en Cristo. Él está hablando o recordando continuamente al Padre. Si fuera, eso es una metáfora. No estamos diciendo que Dios está ahí necesariamente. Mira fulano, mira fulano, mira fulano. Es recordándole que Él perdonó y murió por cada uno de mis pecados. Y que consecuentemente ahora yo puedo ser hallado justo y santo delante de la presencia de Dios. Continuamente, esa continuidad a la cual nosotros nos referimos y que le imaginamos es porque nosotros en este mundo terrenal necesitamos tener una idea de que esto no es que a Jesús se le olvidó interceder por mí, o que Jesús hoy lo hizo y mañana no, o que se está acordando más de Betsy y menos de Moisés. No. Es una obra completa que desde el momento en adelante que nosotros estamos en Cristo, esa obra de Cristo es la que está delante de mí, está a mi favor. Es recordándonos que no hay pecado alguno que el Padre ahora pueda usar para condenarme. Porque en Cristo, Romanos capítulo 8, versículo 1, no hay condenación. Nosotros pintamos esa idea como si es algo continuo que Jesús le está recordando, yo morí por él, y recuérdate que su pecado, el Padre lo sabe, el Hijo lo sabe, el Espíritu lo sabe, pero es una imagen para nosotros hoy, que no pensemos que en algún momento
en nuestro andar de fe, una vez que estamos en Cristo, no tenemos abogado o no tenemos, no, esa obra de Cristo es completa, perfecta, y ya nuestra posición es que estamos delante del Padre por los méritos de Cristo. ¿Por qué es importante lo que dice Dale? Bueno, porque sucede lo opuesto continuamente. O nos vivimos acusando, o nos vivimos culpando, o habitamos más en el pasado. Todo esto que yo estoy diciendo, increíblemente, va a tener mucha conexión con el sermón. O vivimos en el pasado diciendo, ay, pero si yo hubiese hecho esto, no hubiese pasado esto. Si yo hubiese hecho esto, no hubiese. Y vivimos rumiando el pasado y masticamos tanto el pasado como las vacas. ¿Usted sabe cuál es el proceso digestivo de la vaca? Bueno, ustedes lo saben. Mastican, tragan, se la devuelven y vuelven y la mastican, y vuelven y la tragan, y vuelven otra vez y la devuelven otra vez hacia la boca. Y nosotros habitamos en el pasado. Y mire si el pasado, en un corazón caído, tiene tanta presencia y fuerza, que es justamente ese pasado que no nos permite disfrutar ni el presente, ni la gracia de Dios que nos ha dado ahora, ni nos da la esperanza y no nos deja ver con claridad el futuro que el Señor nos ofrece. Entonces, continuamente, cuando nosotros mismos nos sintamos acusados, recuerde la obra de Cristo. Cuando nosotros mismos o alguien venga a acusarnos, recuerde la obra de Cristo. Ok, Michael. Creo que para poner esa enseñanza de Hebreo, las palabras de Jesús, podríamos ir a la parábola del hijo pródigo, que muchos le enseñaron que la parábola del hijo pródigo es sobre la conversión, pero no es así, porque el impío ni siquiera es ni hijo, ni nunca habitó en la casa del padre. Entonces, la parábola realmente va a una imagen del hijo que se vuelve al pecado y termina en los cerros, revolcándose en los cerros. Cuando el hijo vuelve arrepentido, en el cielo es fiesta. El padre es una fiesta, es un banquete para él. Sí. Sí. Y es como una imagen paralela de eso mismo, de que nosotros a veces creemos como el hijo en ese momento te dice, ¿cómo me va a recibir mi padre? Sí. Después de que yo hice esto, tomé mi herencia y fui, hice lo que quise, la malgasté y ahora me da lo mejor, el mejor banquete. Una buena imagen. Vaya conmigo a este texto de Hebreos capítulo 6. Versículos 19 y 20. Señores, estos versículos subráyelo en su corazón. ¿Ok? Hebreos capítulo 6, versículos 19 y 20. Wow, no podemos empezar en el 20. Déjame empezar del 17. De la misma manera, Dios, deseando mostrar más plenamente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su propósito, interpuso un juramento. A fin de que por dos cosas inmutables, de las cuales es imposible que Dios que es imposible que Dios mienta, seamos grandemente animados, lo que hemos huido para refugiarnos, echando mano de la esperanza puesta delante de nosotros, la cual tenemos como ancla del alma, una esperanza segura y firme y que penetra hasta detrás del velo, donde Jesús entró por nosotros, aquí está la idea de intercesión, como precursor, hecho según el orden de Melquisedec, sumo sacerdote para siempre. Observe la palabra esperanza segura y firme. Observe el lenguaje. Por dos cosas inmutables Dios ha jurado. Yo sé que todos ustedes no están del todo preparados para la conversación de la salvación, hermano, pero por textos como esto, yo puedo descansar de que mi salvación está segura. Ancla segura, firme, Dios ha jurado por dos cosas inmutables, es decir, que no cambian. Jesús es nuestro precursor,
según la orden de Melquisedec. Entonces, tenemos un privilegio más grande incluso de lo que tuvieron algunos creyentes en los tiempos del templo antiguo. Por lo menos vivirla, disfrutarla, conocerla. Muchos de ellos tenían la esperanza y por esa esperanza creyeron en esa esperanza, en esa persona y fueron igualmente salvos. Últimos 2 slides y terminamos. Oh. 2 cosas inmutables. Yo creo que aquí él está... La promesa de Abraham, tendríamos que remontarnos al hecho de Abraham. Ciertamente te bendeciré y ciertamente te multiplicaré. Ese juramento. Y básicamente es esto que él había prometido al pueblo de Israel en Abraham, que en él iba a ser bendita todas las naciones. El juramento que él hizo a Abraham, porque los hombres juran por uno mayor, él juró por sí mismo. Tendríamos que irnos a aquel encuentro de Abraham con Dios y remontarnos un poco hacia allá. So, hay que investigarlo mejor. Ok. Cerrando, cuando Jesús ofrece un sacrificio perfecto por nuestros pecados, la cortina del velo se rasgó, como sabemos. Esa cortina creaba una distinción entre Dios y una sola persona, que solamente tenía acceso a entrar ahí una vez al año para sacrificar, para presentarse él y luego los sacrificios del pueblo. Ahora, esto ya ha sido abolido. Y qué bueno que en el plan soberano de Dios, para ayudarnos a ver con mayor claridad el camino al Padre, qué bueno, digo bueno entre comillas, aunque murió mucha persona, pero qué bueno que el templo fue destruido. Qué bueno que no hay más sacrificios. Qué bueno que el arca desapareció. Qué bueno que Dios soberanamente se encargó de quitar del medio todos esos símbolos que apuntan a Cristo y ahora nos deja a Cristo como el único mediador, el sumo sacerdote perfecto y el sacrificio perfecto que ahora nos da acceso a su presencia. Estos simbolismos del Antiguo Testamento lo que hablaban era la manera como el pueblo de Dios se relacionaba con su pueblo, la manera como Dios se relacionaba con su pueblo. Ahora nosotros nos podemos relacionar con Dios solo y únicamente por un solo sacrificio. Por lo tanto, y quiero reconectar con lo que Pablo dice, hermanos, cualquiera que predique un evangelio diferente a este, sea maldito, anatema. ¿Por qué? Porque cuando yo, por medio de mi justicia estoy tratando, o por mi creerme que puedo justificarme delante de Dios y le añado al evangelio, estoy creando otro evangelio. Cuando alguien le dice que usted tiene que cumplir los sábados para usted ser hallado santo delante de Dios, eso es otro evangelio. Cuando una persona le está diciendo no coma de esto ni aquello para que tú estés en santidad, eso es otro evangelio. Cuando una persona te dice que tú tienes que sembrar y pactar para romper maldiciones generacionales, eso es otro evangelio. Cuando una persona te dice que tú no te puedes poner aquí, no te puedes usar aquello, no puedes vestirse así, eso es otro evangelio. En las redes sociales hay unos que son muy conocidos como los rabacucos, eso es una secta, eso es otro evangelio. Cualquiera que predique o trate, cuando dicen que yo tengo que pasar por liberación, por un proceso de liberación para romper maldiciones generacionales, eso es otro evangelio. El sacrificio de Cristo fue perfecto, una vez y para siempre. Termino con Hebreos capítulo 10 y se nos acabó el tiempo. Así que, hermanos, recuerdan que la primera vez él hace esta invitación en el capítulo 4. Ahora él como que se lo repite para que no se olviden. Mediante la sangre de Jesús tenemos plena libertad, hermanos, para entrar en el lugar santísimo, por el camino nuevo y vivo que Él nos ha abierto a través de la cortina, es decir, a través de su cuerpo. Y tenemos además un gran sumo sacerdote al frente de la familia de Dios. Acerquémonos pues a Dios con corazón sincero y con la plena seguridad que da la fe. Hermanos, que estas palabras sirvan para animarte y encontrarte donde tú estás hoy. Si te sientes lejos, acércate.
Si el pecado está en el medio, recuerda, si tus propias obras y estás luchando de autojustificarte, si estás habitando en el pecado, en el pasado, recuerda lo que este autor nos dice. Que el Señor nos ayude a poder abrazar la gracia de Dios completamente.